Hola, muy buenas tardes. También gusto saludar a todos los auditores de Radio Preludio. Oiga, don Juan Ignacio, tenemos hoy día hartos temas que conversar y entre ellos yo me atrevería a decir una semana histórica para la democracia chilena, toda vez que se comienza en serio un proceso, yo no sé si sea para finalmente modificar las AFP o para entregar una ayuda a partir de los fondos individuales. Quiero saber su opinión. Yo comparto con usted que esta semana hubo un hito histórico en la Cámara de Diputados con la aprobación de este proyecto de la idea general de legislar una reforma constitucional. Es muy importante aclarárselo a la gente, es una reforma a la Constitución que requería 3/5 y se logró el quórum de 3/5 gracias también al apoyo de diputados oficialistas y a la abstención también de un grupo importante de diputados oficialistas. Y abre un debate que la derecha por mucho tiempo había querido cerrar, que es la defensa del modelo de las AFP. Como decía Juan Sutil, el representante de los empresarios, esos fondos son sagrados. Claro, son sagrados para los grandes empresarios, para el sistema financiero, para la banca, para las compañías de seguro, pero para la gente implica miseria, implica pensiones de hambre hoy y mañana. Entonces, en este contexto de crisis y dado el abandono del gobierno a las clases medias, lo único que ofrece el gobierno son más deuda, más crédito, con una clase media sobreendeudada, con deudas hasta el cuello, la verdad es que no es una buena alternativa y por lo tanto la única solución que la gente ve a la mano es decir, bueno, déjenme sacar un porcentaje de mi fondo de pensiones, ya que siempre dijeron que esos fondos son de los trabajadores, son propiedad de los trabajadores, pero la verdad es que esos fondos están capturados por el gran empresariado, por los mercados de capitales, por el sistema financiero, ¿no? En la práctica no son de los trabajadores. Ahora, respecto de esto, senador, porque se ha hablado mucho en estos días y hay varias cosas que me gustaría que usted nos aclarara a los auditores de la Radio Preludio. Primero, que al poder generar liquidez van a bajar las acciones, los precios, y por lo tanto va a decrecer ese capital individual. ¿Eso es tan así? A ver, hay mucha campaña del terror al respecto. Sin sacar los fondos, sin tocar los fondos, hasta ahora, en los últimos meses, las AFP han perdido mucha plata. Las AFP, digamos, no las empresas privadas que siguen lucrando, sino que el fondo de pensiones ha perdido mucha plata, son miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque hay una recesión económica mundial, porque los mercados financieros están muy fluctuantes y como los fondos de los trabajadores se invierten en papeles, en bonos, en deuda, en acciones, bueno, con esa volatilidad del sistema financiero, en un periodo a la baja, ese fondo pierde. Entonces ya la gente está perdiendo plata. Si tú revisas tu cartola, que te debe haber llegado hace poco, y miras los últimos 4 meses, hay una pérdida del fondo de pensiones, eso sin sacar la plata. Entonces estamos en un escenario donde este mercado de capitales está perdiendo plata. Si tú sacas algo de plata, el impacto, y además que es un tope limitado, no es que le estás diciendo a la gente retire de inmediato todo, sino que es un porcentaje, hasta el 10%. Eso puede tener algún impacto, pero en la misma línea de lo que ha venido pasando. O sea, acá no se cae el sistema, no es que digamos se derrumban. El mercado financiero está volátil, con esta medida o sin esta medida. El tema es que los trabajadores están perdiendo, y los trabajadores y las clases medias no tienen la liquidez que necesitan para sortear esta crisis, no tienen ayuda del Estado, y por lo tanto es de toda justicia y de sentido común que la gente pueda echar mano a su fondo de pensiones, a un porcentaje, para paliar esta crisis. Es decir, no porque en el fondo las AFP siguen invirtiendo plata en las grandes empresas y para ellos sigue siendo un mecanismo barato de financiamiento. Entonces la pregunta es hoy día, ¿la plata la quieren los empresarios solamente para sus inversiones y sus negocios, o vamos a dejar también que las familias puedan hacer uso en un contexto de crisis? Esa es la disyuntiva y eso es lo que yo espero que siga avanzando y se apruebe. Un auditor nos planteaba una situación que nos parece muy atendible y es materia de discusión, en el sentido que hoy día mucha gente no puede trabajar por las razones que ya todos sabemos, pero tampoco el Estado es capaz de suplir las necesidades básicas que tiene esa persona: pago de cuentas, alimentación, vestuario, etcétera. En ese contexto, ¿no hay un atropello a los derechos humanos? Absolutamente. A ver, acá Naciones Unidas lo planteó desde el inicio de la pandemia, que la pandemia
involucra no solo una crisis sanitaria, sino que también una crisis económica, social y de derechos humanos. El marco de abordaje de la pandemia debería ser desde la perspectiva de los derechos humanos, y ahí está el rol de los estados, estados que han sido negligentes, que primero se tomaron esto a la ligera, que no tomaron las medidas sanitarias adecuadas, que no fueron en ayuda de la población, que no pusieron sobre la mesa transferencias monetarias a las familias de manera universal para que puedan quedarse en casa, que solo apoyaron a las grandes empresas. Bueno, ahí los resultados están a la vista: miles de contagiados, miles de muertos, sistemas sanitarios absolutamente colapsados, versus otros países que, echaron mano a ahorros que tenían los países, se endeudaron los países, no las familias. Acá el gobierno lo que le dice a la familia es: mire, endeúdese usted, siga con la deuda usted, pero el Estado no se quiere endeudar, ¿no? Cuando en Chile hay margen de deuda, de una deuda responsable, hay mecanismos, buenas condiciones para un endeudamiento, y hay margen para crecer en deuda. Entonces, y la pregunta es también: ¿quién paga esa deuda a futuro? Y ahí hay distintas vías, no da lo mismo cómo se paga esa deuda. Por ejemplo, si los más ricos, que hoy día se están incluso ganando más plata con la crisis, y que van a aumentar las desigualdades con la crisis económica post pandemia, podrían hacer una contribución el día de mañana con un impuesto al patrimonio para pagar esa deuda, por ejemplo, y que no la paguen los trabajadores. Entonces, son distintas vías. Lamentablemente estamos con un gobierno de derecha, yo diría un desgobierno. Piñera está en el suelo hoy día, pero con un aferrado a un modelo neoliberal que no lo suelta. La Roulette, Briones, no sueltan el modelo neoliberal, no lo quieren tocar. Al contrario, presentaron el veto a los servicios, al no cobro de servicios básicos, lo acaban de presentar. Tiene un quiebre en su coalición de gobierno, están en una especie de guerra civil en la derecha. Entonces, lamentablemente este gobierno ha sido muy nefasto para abordar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica. Oiga, respecto de lo que se viene, que es sigue avanzando, digamos, ya pasó Constitución, tenemos el detalle de lo que se va a plantear la próxima semana en la Cámara de Diputados. No sé si de ahí se le habrá hacer algunas innovaciones, va a ir avanzando esto, pero ¿no existe también el riesgo de que el gobierno apure el proceso de desconfinamiento para que así esta demanda legítima no tenga tanto valor en la comunidad? A ver, varias cosas. Uno, ayer se aprobó en la Comisión de Constitución de la Cámara una indicación, fue muy estrecha, pero se aprobó para que el retiro sea íntegro, del 10 hasta un 10%, que sea íntegro, que no te cobren comisión y que no te cobren impuestos. O sea, que no se sume a tu renta, digamos, para un impuesto futuro. Eso se aprobó en la comisión, y ahora entiendo que el martes están citados los diputados para votar en sala la discusión en particular, y también requiere 3/5. O sea, también requiere que los mismos que apoyaron la idea general o que se abstuvieron ahora apoyen también. O sea, que ¿se ve difícil eso? ¿Se ve difícil o no? En el actual escenario está tan líquido y tan incierto que no me atrevería a decirte un pronóstico. En el actual escenario de crisis de la derecha, de la coalición de derecha, donde están todos peleados, la verdad es que ya, y con las renuncias que han habido a las bancadas de Renovación Nacional, la UDI, qué sé yo, la verdad es que depende al final de cada parlamentario. Ya yo creo que ya no hay una orden de partido, los partidos no van a votar de manera homogénea, a menos que el gobierno de aquí al martes presente una propuesta alternativa tan consistente, sin letra chica, que apoye efectivamente a las clases medias, que la gente diga: mira, no necesito retirar el fondo de pensiones porque voy a tener a corto plazo, de manera rápida e inmediata, los recursos. Claro. Eso depende del gobierno, pero dada la crisis que tienen, lo veo muy difícil. Y pongámonos en el escenario que pasa finalmente diputados y llega al Senado, ¿no? ¿Está ahí la cosa también complicada? Yo he visto incluso algunas declaraciones de sus colegas que son de oposición, que la verdad no están muy seguros hasta este minuto. No sé cómo lo ve usted ahí. Es cierto, ahora lo que se ha estado conversando, dado lo que ocurrió en la semana en la Cámara de Diputados, es que la oposición estaría completa apoyando este proyecto. Hasta ahora es lo que se ha conversado. Al final nunca sabe que alguno se pueda descolgar, pero si bien yo también escuché algunas declaraciones previas de algunos senadores de oposición que no les gustaba la idea, pero diciendo: bueno, ya que está esta alternativa ahí sobre la mesa, y ya que se aprueba en la Cámara de Diputados, yo la voy a apoyar en el Senado, a pesar de que no me guste tanto. Eso han dicho algunos, ¿no?
Entonces, yo creo que la oposición debería aprobar. El tema es que igual se necesitan 2 votos más en el Senado, porque como es reforma constitucional, es un quórum más alto. Los 24 votos de la oposición al Senado no son suficientes. ¿Ya? Se necesitan 2 votos de la derecha. Y ahí la pregunta está si va a haber algún descuelgue en la derecha, dado la crisis que hay. Eso es una incertidumbre también. Por eso es que a mí cuando la gente me pregunta, me manda mensajes, y bueno, ¿cuándo podéis retirar la plata? Digo, ojo que no falta el trámite de la Cámara, falta el Senado, podría ir a eventual mixta, etcétera, o sea, pero hay voluntad de tramitar, hay voluntad de poner el proyecto en tabla y que avance. Eso ahora sí hay una presión social también. Hay una presión social y esto no es por querer ponerlo entre la espada y la pared, pero finalmente no hay que ser muy analítico para darse cuenta de que si esto en algún momento se cae y no hay una solución, la gente obviamente que va a salir a las calles a manifestar su descontento. O sea, no... Absolutamente, esto ya lo ha dicho Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. Acá se está incubando un estallido social 2.0 y eso es lo que no está viendo la ceguera de la moneda, el segundo piso, la roulette, Piñera. Yo creo que están en una crisis muy profunda, un desgobierno muy peligroso. Ahí falta una acción proactiva, porque hemos visto desde octubre a la fecha reactivo, todo después de que los hechos suceden y no se puede prever, no se puede adelantar, no se puede ponerle un tapón a algo con determinadas medidas. ¿Cómo lo olfatea usted, senador? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que este gobierno ha sido reactivo y en el fondo ha preferido un camino, que es el aferrarse a defender los intereses de los grandes empresarios. No quiere tocar el modelo. Si ustedes se fijan adelante, o sea, todo lo que ha ocurrido desde octubre en adelante, hasta ahora no hay ninguna medida que venga del gobierno que toque los intereses de las grandes empresas. Ni una. Nómbreme una. No hay nada. El proceso constituyente que abre una puerta, que abre un camino democrático, lo empujó el pueblo y finalmente hubo un acuerdo político, los partidos, parlamentarios, etcétera, para empujarlo, pero a contrapelo del gobierno. El gobierno finalmente tuvo que ceder a eso, pero además no toca inmediatamente los intereses. Es un acuerdo que demora un tiempo el proceso, pero en lo concreto el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno de derecha neoliberal de Piñera, no ha querido tocar ni un interés de los grandes empresarios. O sea, se ha mantenido aferrado y así está incubando un malestar generalizado, porque la precariedad va en aumento en Chile. Exacto. Lo vamos a sacar un poquito de ese foco, vamos a poner la cámara hacia Temuco, hacia el sur de nuestro país, respecto de esta situación que ha sido, mire, yo me atrevería a decir que los grandes medios la han cubierto bastante poco, por no decir nada, y tiene que ver con la huelga de hambre de los mapuches, que ya llevan muchísimo tiempo. Ellos están en condiciones muy deplorables desde el punto de vista de la salud, y bueno, es una situación que indiscutiblemente tenemos que poner hoy día en la discusión. Usted ha hecho también ahí algunas acciones muy claras en tal sentido. Sí, absolutamente. Yo me he estado comunicando con los huerquenes y vocerías de los presos mapuches que están tanto en Temuco, el Machi Celestino Córdoba está en la cárcel de Temuco, y los presos de Angol, que son 8 que están en la cárcel de Angol, y además se sumaron hace pocos días atrás 11 presos más en solidaridad, otros presos mapuches que están en la cárcel de Lebu. Pero los primeros, Angol y el Machi en Temuco, ya llevan más de 65 días en huelga de hambre, y esto va en aumento y persisten. Ellos no van a bajar esa huelga. Esto ha ocurrido en otros gobiernos en democracia, tanto la Concertación como de la derecha. Han habido huelgas de hambre en distintos momentos y han habido instancias de diálogo y a alto nivel de mediación, desde mundo académico, Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta las iglesias católicas, evangélicas han ido a mediar para resolver los temas de las huelgas de hambre. Y en este contexto de pandemia, donde además, ojo, se ha dado un escenario que ha pasado muy, muy desapercibido, que es el carabinero acusado del asesinato a Camilo Catrillanca, pidió un cambio de medida cautelar, que está en todo su derecho, y se la dieron. Él está en su domicilio, y así hay otros casos vinculados a persecución y criminalización del pueblo mapuche, donde en el fondo el victimario, ya sea de carabineros, están en sus domicilios por precaución por el contexto de pandemia. Entonces, lo que están pidiendo los Peñi, digamos, está absolutamente en el marco del convenio 169 de la OIT, está absolutamente en justicia. Es algo que ellos además lo han dicho, ayer lo dijeron en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Yo convoqué como presidente de la comisión a una sesión especial donde tuvimos al ministro de Justicia toda la mañana sentado ahí escuchando a los representantes de los presos mapuche, también al INDH, el colegio médico que ha ido a hacer
exámenes médicos y muestra un escenario muy complejo desde el punto de vista sanitario. Y en el fondo lo que ellos plantean es que están disponibles al diálogo. Ellos quieren una mesa de diálogo, pero a alto nivel. El gobierno hasta ahora les ha dicho, mire, vayan y conversen con Gendarmería. Pero ponen a Gendarmería en una situación muy complicada como jamón del sándwich, porque ellos no van a tener las atribuciones para resolver una cuestión que es de carácter política. Esta no es una medida administrativa, reglamentaria, es una cuestión de carácter político. Y dado el contexto de militarización del territorio del Gualmapu, esto es muy complejo y por eso es que instamos al gobierno, lo hemos dicho con otros senadores, con Huanchumilla, hemos estado conversando también con los ministros de que busquen ese acercamiento, ya que hay disponibilidad, si ellos quieren conversar, pero a alto nivel y llegar a un acuerdo de carácter político por esta situación. Muchas gracias, senadora, un gusto. Bueno, gracias a ustedes, que estén bien, saludos a todos los auditores de Radio Preludio, que estén muy bien. Gracias. El senador Juan Ignacio Latorre conversando aquí en Preludio Noticias.